Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va, profesoras? ¿Cómo andan? Horacio, querido, ¿cómo estás? Bien, contento de poder estar. Bueno, nos alegramos mucho, mucho. A todos bienvenidos, muchas gracias. No sé si esperaremos unos segunditos más para iniciar. Les quería contar que dejamos fijado en el chat de este taller algunas cuestiones que tienen que ver con que nuestros talleres gratuitos están en el canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Capacitación Docente 3A, y mientras el resto se sigue sumando, les voy dando la bienvenida. Mi nombre es Laura Arámbulo, formo parte del equipo de Capacitación Docente 3A junto a mi compañera Tatiana Lescano. Estamos desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, con esta nueva propuesta. Bueno, esta propuesta como forma parte del ciclo de talleres gratuitos que hemos hecho durante el mes de agosto y durante el mes de septiembre, y ya nos queda uno más y estaríamos finalizando, con muy buena repercusión y muy contentas por el acompañamiento que nos han dado. Así que bueno, les queríamos dar esta cálida bienvenida para presentarnos, para contarles que esta propuesta que estamos haciendo tiene que ver con acompañar las distintas propuestas, o para acompañar las distintas instancias que van ustedes como docente realizando a través de su trayectoria. En principio hemos comenzado distintos acompañamientos respecto con la escritura, hemos acompañado capacitaciones para pruebas de selección de director, de secretario de jefatura, bueno, distintas propuestas en distintos formatos, y estos últimos meses nos ha convocado, por supuesto, el concurso de director de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y con eso contarles que, bueno, hemos realizado grupos de estudio y ahí se siguen sumando y les damos la bienvenida. Hemos realizado distintos cursos de grupos de estudio respecto de la bibliografía obligatoria, luego con propuestas específicas este último mes, abocados a la prueba escrita y abocados a la escritura, que tanto les interesa. Y bueno, y así que hemos compartido a lo mejor nuestros saberes, en mi caso, como docente de nivel secundario durante toda mi trayectoria, en distintos cargos y los últimos de inspectora dentro del distrito de Tres Arroyos de nivel secundario, y bueno, y Tatiana seguramente cuando la escucharán también, inspectora de muchísimos años en el distrito de Tres Arroyos, y también por muchos cargos jerárquicos. Y bueno, y además de esto les queríamos contar que además de las distintas propuestas que tenemos en talleres sincrónicos y asincrónicos, hemos dedicado un tiempo a la escritura, y por lo tanto van a encontrar una cantidad de documentos que los van a acompañar en las distintas instancias o distintas propuestas que seguramente algunas son de su interés como docentes que quieren capacitarse. Así que bueno, nuevamente les contamos que nos pueden encontrar en distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram a través de Capacitación Docente 3A, en nuestro canal de WhatsApp también con las mismas características, Capacitación Docente 3A, y bueno, y el novedoso y último canal de YouTube que hemos inaugurado, es una nueva experiencia para nosotros, pero bueno, muy contentos porque ahí podrán encontrar todos los talleres que hicimos gratuitos, y nuestra intención era que lo que hacemos tengan posibilidad de poder escucharlo, mirarlo y analizarlo en el momento que ustedes puedan, y así también poder compartirlo con otros que a lo mejor a veces no pueden estar en estos horarios. Y además de eso, les queríamos contar que los materiales que ustedes ven en estos talleres también los van a encontrar linkeados en el canal de YouTube. Así que, bueno, esa es toda nuestra propuesta, y se abre un nuevo ciclo luego de esta próxima semana en la cual van a rendir la primera instancia, y por lo tanto, acompañándolos en eso y acompañándolos a otros docentes también que se están preparando para este año y para el próximo año, tenemos una cantidad de propuestas interesantes para hacerlo que las pueden ver en las redes sociales. Así que bueno, ahora sí que les di esta bienvenida. Hoy que nos convoca el marco normativo del ejercicio del rol directivo y puntualmente el decreto 2299 de 11 y los lineamientos del nivel secundario. Nosotros pensamos en este taller y puntualmente en la gestión del director y en la relación del decreto 2299 del 11, como ustedes lo van a poder ver a lo largo del desarrollo de la presentación, en vinculación
en argumentación, en articulación con la prueba escrita, y por lo tanto nos parecía que es un documento fundamental para la tarea y el rol del director dentro de sus funciones. Por lo tanto, los propósitos de este taller era analizar el decreto 2299 como un marco normativo del nivel secundario puntualmente, más allá de que atraviesa, por supuesto, todos los niveles y las modalidades este decreto, el Reglamento General de Instituciones Educativas. Sí nos parece sumamente importante como marco normativo para acompañar siempre parte de nuestra argumentación en las pruebas escritas, como parte de argumentación en los coloquios o las entrevistas o distintas instancias de evaluación que atravesamos cuando uno aspira a distintos niveles jerárquicos. Bueno, otro de los propósitos es reconocer el rol y funciones del director puntualmente en relación a la normativa. Hasta ahora hemos abordado en distintos talleres autores y bibliografía, pero bueno, hoy trabajamos con este marco normativo. Vamos a relacionar el decreto 2299 con las líneas prioritarias 2024-2027 de la Dirección de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a trabajar y les vamos a dar ejemplos prácticos acerca de la aplicación en la gestión, que es tan importante, y favorecer la preparación para las pruebas de selección y concursos directivos. Y algo que también nos parece muy importante y que remarcamos permanentemente es esto que tiene que ver con el posicionamiento en el rol del director, que tantas veces nos observan o tantas veces estamos preocupados cuando me dicen no se posicionó. Bueno, no estaba posicionado como director. Entonces vamos a trabajar a lo largo de este taller con distintos tips o claves para que dentro de la argumentación, así sea en lo escrito como en lo oral, nosotros podamos determinar ese posicionamiento del director y en este caso de la mano de la norma, por supuesto. Bueno, y acá estaríamos con los propósitos del taller. Nos vamos sumando, bienvenidos a todos. Y podemos seguir con la próxima placa. Y comenzamos, no sé, Tati, si estás por ahí, vamos a comenzar. En principio, si me querés pasar la diapositiva anterior. Bien, ideas principales del decreto 2299. Y comenzamos en esta relación de la comunidad educativa como ámbito democrático de participación. Y acá comenzamos en algunas cuestiones que tienen que ver con la participación y la relación de la escuela y la comunidad. ¿De qué manera nuestra escuela va a desarrollar actividades democráticas de participación con la comunidad y con los actores que están dentro de nuestra institución? ¿De qué manera trabajamos con los docentes, con los estudiantes, con las familias, con los auxiliares y con la cooperadora? ¿De qué manera promovemos la participación del consejo de la escuela, los centros de estudiantes y las cooperadoras? ¿Y de qué manera podemos hacer, o de qué manera el director puede tomar decisiones para construir colectivamente el respeto, el diálogo y la responsabilidad compartida? ¿Y por qué traemos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Yo quería, cuando estábamos preparando esta charla, estaba recordando que uno de los participantes del taller una vez preguntó, ¿y qué se entiende por gobierno democrático? ¿No? Porque cuando uno lee en los temarios de los distintos concursos, pruebas de selección, gobierno democrático escolar. Y por ahí está súper relacionado eso con esta prescripción del reglamento de escuela. ¿Por qué? Porque como el reglamento de escuela considera que la escuela es una comunidad, entonces, por esa prescripción, se espera que las decisiones de la directora o el director se hagan en conjunto con esa comunidad. No sea un gobierno, digamos, unidireccional o autoritario, sino que se construyan esas decisiones con esa comunidad. Entonces, me parece importante que cuando pensemos en el decreto 2299 y esto que dice, que es una de las primeras cosas que dice sobre la escuela, lo pensemos también en función de que
quien ejerza la dirección de la escuela lo haga de manera democrática en conjunto con esa comunidad de la que le forma parte como equipo de conducción. Me metí así en la charla. No, perdón, por favor, como yo te estaba queriendo dar el pie porque primero que no te veía, perdón. Pero bueno, ahora sí que creo que nos pueden ver a las dos. Vamos a seguir y vamos a trabajar con la próxima, Tati, si querés. Bueno. Uno de los puntos más fuertes y que el Redecreto 2299 le va a dedicar varias partes, varios artículos, es en la construcción del proyecto institucional de esa escuela enmarcada en esa comunidad que decíamos antes, que además lo que va a plantear es que ese proyecto institucional hay que construirlo en comunidad, que no debe ser solo una herramienta burocrática y que además tiene que ser revisado periódicamente. Y esto es, la sensación es que es algo súper importante que termina siendo relegado por las cosas que son emergentes o urgentes. Y esa es otra cuestión que las directoras y los directores tienen que poder manejar y tienen que poder gestionar, que es su tiempo, ¿no? Un elemento importantísimo en la conducción escolar es poder organizar los tiempos y organizar la agenda. Y en esos tiempos y en esa agenda tienen que aparecer las cosas que son súper importantes, como la construcción y la evaluación del proyecto institucional, de las que son emergentes o urgentes y tienen que ver con lo que sucede cada día en la escuela, con lo que irrumpe cada día en la escuela. La construcción del proyecto institucional es como si fuera, digamos, el esqueleto de la escuela, en el sentido que nos dice quiénes somos, de dónde venimos, cómo hacemos las cosas en la escuela y hacia dónde vamos, ¿no? Todo lo que sucede en la escuela debería estar enmarcado en ese proyecto institucional y a medida que van sucediendo cosas, deberían sumarse a ese proyecto institucional. Pero el proyecto institucional no es la suma de las partes. Las partes se suman al proyecto, pero no es solo eso. El proyecto institucional debería establecer un marco claro, comunicable, que pueda ser compartido con cualquier persona que se une a la comunidad de nuestra escuela, y claramente tiene que poder decir, bueno, esta escuela hace las cosas de esta manera y hacia allá va. Tiene que poder desprenderse fácilmente de la lectura de ese proyecto institucional. Proyecto que muchas veces no es solo un documento, que a veces es una carpeta o un conjunto de carpetas. Si uno fuera a una escuela, entra a una escuela, abre un armario y hay 1, 2, 3, 4 biblioratos que dicen proyecto institucional, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Por qué? Porque está en revisión, porque está en construcción, porque es algo que no termina de agotarse nunca, pero que si uno pudiera tener una síntesis de ese proyecto, a quien ingrese a ser parte de esa comunidad, le debería decir quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Se espera que las directoras y los directores de escuela, cuando un docente ingresa a la escuela, dentro de ese acto de recibimiento a las y los docentes, pueda compartirle, además de los acuerdos de convivencia y además de cuestiones burocráticas, le pueda compartir una síntesis de este proyecto institucional. En este proyecto institucional, además, se espera también que se establezcan las metas para este año, ¿no? Además de decir que haya cuestiones históricas, que haya cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico actual y que haya elementos
tanto pedagógicos como comunicacionales, como de la comunidad, también haya elementos que tengan que ver con qué esperamos resolver este año, qué metas nos proponemos entre todos. Y metas que en general tendrían que ser relacionados con lo curricular. O, por ejemplo, con las situaciones de conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Mejorar el rendimiento de los estudiantes en las prácticas del lenguaje, mejorar fortalecer las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, o realizar, todas las materias realicen el abordaje de la ESI, ¿no? Como elemento transversal. Este tipo de situaciones se plantean como mejoras y como metas anuales, por ejemplo. Otro de los elementos que aparece como muy importantes dentro del reglamento de escuela es la imposición o es la normativa de garantizar el derecho a la educación sin discriminación. El decreto 2299 toma el mandato de la ley nacional, toma el mandato de la ley provincial y dice, tenemos que garantizar en todas las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, de tal manera que las propuestas pedagógicas y los acompañamientos deben ser preparados de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. Entonces, el ingreso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes debe ser trabajado al interior de la escuela para que no haya barreras, para que no haya obstáculos. Hay un desafío importante acá, que es poder visibilizar cuáles son esas barreras, visibilizar cuáles son esos obstáculos, que muchas veces, por naturalizados, son difíciles de detectar. Entonces, hay que trabajar primero en visibilizar los obstáculos y después trabajar en la remoción de ellos. Y acá Laura dice que todo director y toda directora debería conocer el marco legal, porque es como el paraguas, ¿no, Laura? Perdón, sí, totalmente. La norma nos enmarca. Si trabajamos dentro de la norma, sabemos que nuestro desempeño, nuestra función va a ser correcta. La norma nos permite cuidarnos como directivos, ustedes que van a realizar concurso, quien se prepare para distintos cargos directivos. La norma permite cuidarnos y permite cuidar a los otros, que es tan importante. Director, cuido a mi docente, a mi preceptor, y por eso trabajo la norma permanentemente. Cada vez que hay un encuentro, trabajo la norma y, por supuesto, mi función está basada en esa norma. Así que a mí nos parece sumamente importante ajustarla a la ley porque nos permite trabajar en un marco que nos da tranquilidad. Nosotras desde el equipo de capacitación docente entendemos que conocer toda la normativa es sumamente complejo. Por eso intentamos construir algunos elementos que nos parecen que acercan a quien se va a presentar a prueba de selección o se va a presentar a concurso, los acercan al conocimiento de la normativa. Uno de ellos es un documento que construimos que tiene que ver, o sea, se llama compilado de normativa, y que tiene que ver con, por un lado, explicar cómo organizarse para estudiar la normativa y conocerla, y por otro lado, ahí van a encontrar síntesis de las principales leyes, normas, decretos. Tenemos un documento que es general para todos los niveles y modalidades, y tenemos uno específico con toda la normativa del concurso de secundaria. ¿Sí? Yo digo, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es complejo cuando uno por ahí está empezando a prepararse.
Otro punto importante del decreto 2299 es la definición sobre el acto educativo. El decreto 2299, el reglamento de escuela, nos dice que la educación no es solo la clase frente a estudiantes, o sea, lo que pasa en el aula, lo que pasa en el patio, que la educación es un proceso integral. Entonces, como es un proceso integral, incluye los talleres, los actos, los proyectos, el deporte, el arte, la ciencia, lo que sucede en la escuela y lo que sucede fuera de la escuela como parte de las propuestas. Entonces, esto nos pone frente como a dos situaciones. Por un lado, que la responsabilidad de quienes somos parte de la escuela no acaba en el aula, ¿no? Se extiende. Esa es la responsabilidad de cuidado, la responsabilidad de estar presentes, la responsabilidad de ser parte de las propuestas de la escuela, se extiende a mucho más allá de las aulas. Y por otro lado, la segunda pata de esta definición es que tenemos la obligación, quienes somos docentes de las escuelas, de hacer propuestas que superen el aula. Entonces, por un lado, dijimos, tiene como dos patas. Una pata es que nuestra responsabilidad y nuestra presencia debe estar en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Tiene que estar en el aula, pero tengo que estar en los actos, tengo que estar en los proyectos, tengo que ser parte de las experiencias diversas de nuestros estudiantes, y por otro lado tengo la obligación de fomentar este tipo de experiencias que vayan más allá de las aulas. Yo tengo como docente y que proponer experiencias diversas y como equipo de conducción tengo que fomentarla. Es muy interesante esta definición que muchas veces pasa como desapercibida dentro del reglamento de escuela. En relación a la convivencia, es importante pensar que la convivencia que nos propone la ley nacional y la ley provincial de educación es una convivencia que está enmarcada en una escuela de la democracia. ¿Sí? Nosotros hemos pasado, a partir de la ley nacional y la ley provincial, hemos pasado de una escuela elitista, homogeneizante, a una escuela que incluye y que acepta y trabaja con la diversidad. Con lo cual, la convivencia escolar y el cuidado dentro de la escuela no escapa a eso que es la generalidad de la ley. Por lo tanto, se espera que la convivencia y el cuidado sea también construido en comunidad. Que sea construido en comunidad para aceptar la diferencia, para trabajar con la heterogeneidad, donde la diversidad sea un aspecto positivo, esperado y tomado como bueno para la escuela, y además que esta convivencia sea objeto de enseñanza y sea objeto de aprendizaje. Entonces, cuando pasa algo en la escuela, los docentes y los directivos tienen que poder tener un abordaje de esas situaciones, un abordaje pedagógico, ¿sí? Y esto es súper importante, porque pasar de un paradigma de una escuela que excluye, una escuela que homogeneiza, a pasar a un paradigma de una escuela que incluye y que trabaja con la diversidad, implica que yo tengo que enseñar y tengo que aprender a convivir con los demás. Entonces, este abordaje pedagógico es súper importante cuando pensamos en la convivencia, ¿sí? Es súper importante. Y ahí, en ese abordaje pedagógico, también está incluida toda la comunidad educativa. ¿Sí? No es solo un problema del equipo de orientación escolar, no es solo un problema del equipo conducción, es un tema donde cada uno de quienes somos parte de la comunidad educativa debemos involucrarnos. Y debemos involucrarnos tanto en la prevención, como en la enseñanza, como en el abordaje de las situaciones emergentes, ¿sí?
Es muy importante. Tati quería agregar, Sí. teniendo en cuenta la convivencia escolar y el cuidado de la integridad, anteriormente hablamos del proyecto institucional. Entonces, cuando somos directores nobles o aspiramos a ser directores, la pregunta es, ¿dónde encuentro todo eso? ¿Qué pido? ¿Pido proyecto institucional? ¿Y en qué norma? ¿Dónde está normado el proyecto institucional dentro del decreto 2299 del 11? Y por lo tanto, desde el artículo 93 hasta el 116, claramente nos refleja que es un proyecto institucional. Claramente nos marca cuáles son los aspectos técnicos pedagógicos, y ahí acá hablamos de lo curricular, y por eso Tati les decía, ¿dónde están los acuerdos de matemática? ¿Dónde están los acuerdos de prácticas de lenguaje? Entonces, cuando formamos reuniones, cuando trabajamos en estos aspectos, ¿dónde están esos acuerdos? Y por lo tanto vamos a ver esa gran carpeta, que en algunas escuelas es mucho más que una carpeta, el proyecto institucional. Entonces, comenzamos con los aspectos técnicos pedagógicos, lo curricular de mi escuela y cuáles son los acuerdos en estos aspectos. El decreto, a partir del artículo 93, habla del proyecto institucional, habla de los aspectos técnicos pedagógicos y automáticamente les habla del plan de prevención de riesgo que toda escuela tiene que tener. Y ahí volvemos a trabajar esto que decía Tati, ¿no? Planes de prevención de riesgo y seguridad. Y ahí nos dice ¿qué es? ¿Cómo se construye un plan de prevención de riesgo? Y ahí donde lo debemos encontrar, y es ahí donde encontramos los planes de evacuación, y ahí es donde encontramos todas las actividades que hemos realizado con el consejo escolar frente a determinados riesgos que a lo mejor encontramos en nuestra escuela, y como directivos que hacemos las gestiones pertinentes y necesarias para que ese riesgo desaparezca, y para trabajar en otro organismo territorial y trabajar frente a ese riesgo, ¿verdad? Porque como directivo tengo que agotar las instancias para que nuestra escuela no genere riesgo para nuestros estudiantes. Y a partir de ahí trabajamos en lo que es el plan de prevención y otros dos puntos importantes del proyecto institucional enmarcados en el 2299 son los acuerdos de convivencia y el plan de continuidad pedagógica. Por lo tanto, tantas carpetas va a tener nuestro proyecto institucional como tanta cantidad de trabajo haya tenido nuestra escuela e historia, porque este proyecto institucional es de la escuela y por lo tanto, así pasen tantos directores, este proyecto institucional se nutre de cada una de las gestiones del director. Por eso ahí encontramos la historia, como bien lo definió Tati cuando preguntamos quiénes somos, cómo trabajamos y hacia dónde quiere ir esta escuela. Esa historia está en el proyecto institucional. ¿De dónde se origina? ¿Cuál es el marco normativo? El decreto 2299. Así que el punto 6 que les termina de comentar Tati, la convivencia escolar y el cuidado de esta integridad, sale de ahí, sale de ese origen. Nosotros cuando hacemos este tipo de talleres nos gusta que nos pregunten, nos gusta que levanten la mano, nos gusta que nos cuenten sus experiencias, que nos digan si no estamos siendo claras, así que invitamos a quien quiera en cualquier momento, ¿sí? Levantar la mano y hablar, sí, bienvenido sea. Y mientras tanto seguimos, si no nos paran, seguimos, ¿sí? Sí, te quiero contar, Tati, que mucha gente nueva, hemos trabajado mucho por correo electrónico, hemos enviado muchos documentos, así que bueno, les damos las bienvenidas porque sabemos que estos últimos días han estado en contacto con nosotros, así que espero que esto realmente les sea valioso y como dice Tatiana, que escriban en el chat que cada vez que hacemos estos talleres, cuando le decimos que sea valioso, el valor del taller es en el ida y vuelta. No te entendí, por favor, ¿qué me quisiste decir? Acá ya hay mucha gente que ha trabajado con nosotros durante estos últimos meses, así que retomemos, pregúntenos, ¿qué aporte para la prueba escrita? ¿Esto lo puedo tomar? ¿Cómo lo puedo argumentar? Nos van diciendo y vamos trabajando entre todos y sumando. Así que bueno. Así que sin vergüenza. Y hable. Si mientras tanto seguimos, otro punto importante del reglamento de escuela es el destinado a la infraestructura, equipamiento y gestión administrativa, y el reglamento de escuela dice que las escuelas tienen que estar en condiciones materiales adecuadas, y acá hay una responsabilidad del equipo de conducción en realizar las gestiones pertinentes, no solamente para que esto suceda, sino además en la administración de los recursos que tienen.
Entonces, en la gestión del equipo de conducción, que nosotros estamos tratando de dejar de lado la palabra gestión para ir hacia la conducción escolar, ¿no? Vamos dejando la palabra gestión que viene de un paradigma más administrativo, y vamos tratando de incorporar en nuestro vocabulario la palabra conducción o gobierno escolar, que trae aparejado un paradigma relacionado con sumar a lo administrativo, sumar lo pedagógico, y esto hacerlo con una visión política. Cuando decimos que hay que tener una visión política, nos referimos a tener claramente una visión de quién es el sujeto de la educación, cuáles son los derechos que yo estoy garantizando, y tener también claridad en el diagnóstico situacional. ¿Quiénes son parte de mi comunidad? ¿Cuáles son las características de la comunidad que yo voy a conducir como directora? Y hacia dónde, ¿no? Y tener una mirada estratégica de hacia dónde vamos como colectivo, ¿no? En ese sentido es que hablamos de un posicionamiento político, y por eso hablamos de conducción escolar, tratando de dejar un poco la palabra gestión solo cuando hablamos de cuestiones más administrativo, técnicos o burocráticos, ¿sí? Entonces, decíamos, tenemos aquí un ítem que tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento. Por un lado, el equipo conducción como responsables de su guarda, ¿no? Si se quiere, de tener una buena administración de esos recursos. Por otro lado, la responsabilidad de la gestión por lo que falta frente a los organismos que sean pertinentes. Y por otro lado, adecuar el proyecto institucional a esa infraestructura, y además dejar constancia en el plan de prevención de riesgo cuáles son los riesgos que aparecen. Y es importante, y acá quiero hacer una salvedad, es importante que en el plan de prevención de riesgo no solamente aparezcan los riesgos, sino qué hace el equipo de conducción para que esos riesgos sean menos y qué está haciendo para que esos riesgos se solucionen. Les doy un ejemplo muy sencillo. Hay un pozo en el medio del patio. No sé, se salieron las baldosas. Bueno, ¿qué hago yo para que los chicos no se tropiecen con el pozo ahora, mientras el pozo está? Y además, ¿qué gestiones hice para que, por ejemplo, el consejo escolar sepa que hay un pozo y venga a repararlo? Eso tiene que aparecer en el plan de prevención de riesgo. ¿Está bien? Perdón, Tati, Sí. estás respondiendo a la pregunta de Alicia Alejandra que está en el chat y yo también le escribí. Perdón. Claro, porque la pregunta es, hay un accidente, porque se dio por esto, ¿no? Tropezó un estudiante con una baldosa floja y se rompió la cara, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué hasta el momento hice como director para que no estuviese esa baldosa rota y no generara ese accidente? Entonces, es sumamente necesario que las gestiones que estoy realizando, en este caso con consejo escolar, con infraestructura, la cantidad de gestiones que realicé como directivo para que eso no suceda. Porque ustedes recuerden que la responsabilidad dentro de la institución es del directivo. Por lo tanto, en este caso, la relación que tiene consejo escolar con proyecto institucional sería la relación que tiene consejo escolar en el caso de plan de prevención de riesgo es esto: cuántas gestiones y qué plan tengo en cuenta o puse en práctica para evitar los riesgos dentro de mi institución. Entonces tenemos, fíjense, como 3 elementos, ¿no? Relacionados con la infraestructura en términos de riesgo. ¿Qué riesgos hay hoy en la escuela? ¿Qué hago yo para que hoy ese riesgo no genere un perjuicio a los que estamos en la escuela? ¿Y qué gestiones hago para que en un futuro lo más cercano posible, quien tenga que ocuparse de ese riesgo lo haga? ¿Está bien? Esos 3 elementos deberían estar en el ítem relacionado con la infraestructura y el equipamiento. Nosotros queríamos entonces hacer
una relación entre las principales ideas de este reglamento de escuela y qué se espera que haga el director y la directora de escuela. Como nosotros venimos trabajando fuertemente con los aspirantes al concurso de directores secundarios, vamos a dar ejemplos por ahí o vamos a hacer hincapié en la tarea de las escuelas secundarias. Esto no significa que para el resto de las instituciones de nivel inicial, primario, formación profesional no sea lo mismo, ¿se entiende? Pero bueno, estamos como muy atravesadas por la secundaria en esta semana, así que nos van a disculpar por ahí que seamos reiterativas con esto. Cuando nosotros pensamos en este tema de que la comunidad educativa es un ámbito democrático de participación, pensamos, esto que decíamos al inicio, que el decreto dice que la escuela es una comunidad amplia e incluye no solamente a docentes, estudiantes y auxiliares, sino que incluye a la familia, a la cooperadora, a los exalumnos, a los exdocentes. Por lo tanto, la tarea del director y la directora es garantizar espacios reales de participación, no que la participación sea un como sí. Hacemos reunión de cooperador y resulta que la maestra de primero es la tesorera, la de segundo es la secretaria. No, la idea es espacios reales de participación. ¿Qué pueden ser esos espacios? Habilitar la tarea del centro de estudiantes, realizar reuniones de familia en días y horarios en que las familias pueden concurrir, fortalecer el trabajo de la cooperadora, facilitar el trabajo de la cooperadora, asesorarlos. Se pueden armar otros espacios como reuniones de exalumnos, reuniones de docentes, consejos de escuela. Hay una infinidad de formas de participación. Lo importante es que esa participación sea real, lo importante es que el director o la directora facilite, favorezca esos encuentros. Por ejemplo, organizando asambleas estudiantiles para analizar la propuesta de convivencia, actividades culturales donde nos encontremos todos, incluir, hacer una agenda institucional de actividades culturales, como por ejemplo propuestas de extensión de la escuela hacia la comunidad. Las jornadas de convivencia, dice Patricia, claro, también son momentos de participación, las jornadas de lectura, las jornadas de ESI, todas esas son momentos de participación, pero que tienen que ser reales, tienen que ser reales. Y esa realidad pasa del conocimiento que como directora, director, tenga de la comunidad educativa. Si yo sé que muchas de las familias, de los adultos de las familias, trabajan a la mañana y yo organizo una reunión a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana o 10 de la mañana, sé que no van a venir. Entonces yo no puedo decir, no, yo hago reuniones y no vienen. Bueno, si yo conozco mi comunidad y sé que los adultos de las familias están trabajando a las 10 de la mañana y hago una reunión a las 10 de la mañana, no estoy favoreciendo la participación, aunque la reunión exista. No sé si soy clara en este sentido. En relación al proyecto institucional y a la autoevaluación, nosotros decíamos recién que cada escuela debe elaborar su proyecto institucional y debe revisarlo periódicamente mediante procesos de autoevaluación. ¿Qué se espera que haga el director? ¿Qué se espera que haga la directora? Bueno, liderar esa construcción colectiva, organizar espacios de análisis de prácticas y resultados y presentar los informes de evaluación. Ahora bien, ¿es necesario hacer una jornada donde se revise el proyecto institucional? No, no es necesario revisar el proyecto, pero por ejemplo podemos revisar indicadores de asistencia, egreso, aprendizaje, ¿sí? Podemos revisar el proyecto a lo largo del año de manera parcial. Cuando yo me reúno con un grupo de docentes para analizar lo que sucede, por ejemplo,
en primer año, para organizar la articulación con la escuela primaria de donde provienen nuestros estudiantes, también estamos revisando el proyecto institucional. Estas también son acciones de revisión y autoevaluación. Un ejemplo, nos reunimos con quienes están encargados de la articulación con el nivel primario y decimos, bueno, a ver, ¿cómo nos fue el año pasado? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tendríamos que mejorar? Esto, aunque la reunión no tenga el título revisemos el proyecto institucional, es parte de las acciones de revisar parcialmente los proyectos que están incluidos en este gran proyecto marco que es el proyecto institucional. Tati, te incorporo Sí. algo que te quiero. Cuando a veces preguntan, ¿esa tarea me corresponde o cómo lo tengo que hacer? ¿Y tendré que ir? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, las tareas del director, al igual que las tareas del vicedirector, del regente y del secretario, están enmarcadas en el 2299 del 11. A partir del artículo 49, que comienza el equipo de conducción, artículos 50, 51, 52 y 53, tiene claramente las tareas pedagógicas, administrativas y sociocomunitarias del director. Por eso cuando dice liderar la construcción colectiva del proyecto institucional, organizar espacios de análisis de prácticas y resultados y presentar informes de evaluación, ¿dónde están? En el artículo 50, 51, 52 y 53. Así que eso les quería recordar, porque a veces algunas comisiones o algunos inspectores, es importante, si uno toma el cargo de director, tener claridad a dónde ir a buscar, en qué lugar de la norma están las tareas. Ahí preguntaba, creo que Nora, no leí bien, ¿cada cuánto se actualiza el proyecto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nora? La verdad que se actualiza todo el tiempo. El proyecto institucional está permanentemente en construcción. Lo que pasa es que a veces uno trabaja como en borrador algunas cuestiones y cuando tiene el proceso terminado lo incluye en el proyecto institucional. Pero uno esperaría, por ejemplo, de manera formal, el calendario de actividades docentes establece algunas cuestiones. Establece que entre diciembre y febrero se evalúe el año y se establezcan los lineamientos para el año que se inicia en ese periodo entre que termina un ciclo lectivo y empieza el otro. También el calendario de actividades docentes dice que hay un periodo para revisar los acuerdos de convivencia, si mal no recuerdo, en el mes de abril. También dice que en el mes de mayo hay que revisar el plan de prevención de riesgo y si fuera necesario volverlo a entregar a las autoridades. Entonces, hay algunas cuestiones que están calendarizadas y otras que la escuela tiene que decir cómo las va a trabajar. Hay alguien escribió y no lo llegué a ver. Yo te lo leo, Tati. De los proyectos que componen nuestro proyecto institucional, ¿se realizan los proyectos de supervisión? Si nos referimos al proyecto de gestión del equipo de conducción, digamos, de gestión, de trabajo, de supervisión pedagógica, sí, ese proyecto es parte del proyecto institucional. A mí no me gusta tanto, particularmente, esto es una opinión muy personal, decirle proyecto educativo de supervisión al del equipo de conducción porque hace mucho más que solo supervisar las clases. Digamos, supervisar las clases es un aspecto de un montón de tareas. Me gusta más pensar en un proyecto de trabajo del equipo de conducción o algo similar, donde el proyecto de supervisión es uno de los ejes, pero ni de cerca se agota la tarea solo en la supervisión pedagógica. Tati, perdón, ya que está, si les interesa abordar el proyecto de gestión, está colgado en el canal de YouTube en una de estas charlas que dimos en agosto. Ahí está el taller completo de proyecto de gestión del director. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bien, seguimos. Decíamos que el reglamento de escuela dice que la escuela debe garantizar el ingreso, permanencia y egreso de todos las y los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. ¿Cuál es la tarea que
tiene que realizar el director, la directora de escuela? Bueno, implementar políticas de inclusión en relación a lo curricular, a las tutorías, a los programas de apoyo socioeducativo y acompañar trayectorias diversas. Cuando hablamos de trayectorias diversas, hablamos de que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, todas son diferentes. Todas son diferentes, ¿sí? Así como hay un dicho que dice cada familia es un mundo, ¿no? Cada estudiante es único e irrepetible. Con lo cual esa diversidad alcanza a todos y a todas, ¿sí? Entonces, específicamente, ¿qué puedo hacer como director, como directora? Y bueno, generar acuerdos para que docentes acompañen con estrategias diferenciadas a estudiantes con sobreedad o que trabajan, asegurando su acceso a tutorías de apoyo. También una cuestión importantísima es supervisar las planificaciones de las y los docentes para que se incluyan formas diferentes de dar clase, donde se incluyan formas diferentes de evaluar, donde haya diversidad de propuestas pedagógicas para la diversidad de estudiantes que habitan nuestras aulas, ¿sí? Es súper importante que aparezcan en las planificaciones de las y los estudiantes, pero además es muy importante que dentro de los lineamientos generales de nuestro proyecto institucional diga que las y los docentes deben realizar previsiones pedagógicas para atender a la heterogeneidad de las aulas. ¿Se entiende? Entonces, antes de pedirle a los profes, a las maestras, a los profes, a los docentes, que aborden la heterogeneidad, la diversidad dentro de sus planificaciones, establecer como un acuerdo de esta comunidad educativa que eso va a suceder y escribirlo claramente en nuestro proyecto institucional. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos, es importante que se cumplan las leyes, todas, las nacionales, las provinciales, realizando una adaptación o realizando una lectura situada de los contenidos. Realizando una lectura situada de los contenidos. Por ejemplo, asegurando que los diseños curriculares sean contextualizadas a las posibilidades de nuestra escuela. Por ejemplo, yo sé que tengo que trabajar la educación ambiental integral como parte del proyecto institucional y como un contenido transversal a las distintas materias de la escuela. Bueno, que ese proyecto educativo, que ese proyecto ambiental se remita a las problemáticas del barrio. Esto es una lectura situada del contenido del diseño curricular correspondiente a educación ambiental integral. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien, entonces, el cumplimiento del marco legal es importante realizarlo de manera situada. Y a veces hay que tomar decisiones, y esas decisiones son complejas, por lo tanto hay que abrir el análisis a otros actores que no están en la escuela. Es importante, por ejemplo, en cuestiones normativas, yo lo voy a decir medio mal y pronto, pero abrir la puerta y jugar, ¿no?, con inspectores e inspectoras, con el cuerpo de inspectores e inspectoras. En cada región educativa hay un representante de la Dirección de Legal y Técnica. También todas estas personas nos pueden acompañar a analizar algunas cuestiones muy puntuales que sucedan en la escuela. Cuando pensamos en el acto educativo como una cuestión integral, que no está limitado a las clases en el aula, pensamos que la tarea del director, la tarea de la directora, de quienes integran el equipo de conducción, es garantizar que en su escuela sucedan propuestas variadas que enriquezcan la formación de las y los estudiantes. Esta es una obligación de los directores, es una obligación de las directoras.
Por ejemplo, organizar la participación de la escuela en ferias de ciencia, festivales artísticos, torneos deportivos, entre muchas cosas. A veces sucede que hay escuelas que participan más, escuelas que participan menos. Es importante saber que esto aparece como un imperativo dentro del reglamento de escuela, no es una opción de las escuelas, no es una opción de los equipos de conducción y no es una opción de las y los docentes. Por supuesto, como decíamos antes, esto hay que leerlo de manera situada. Hay escuelas que tienen más recursos, hay escuelas que tienen menos recursos. Lo importante es que entre todos en comunidad vayamos encontrándole la forma en que esto sucede. ¿Está bien? Recién hace un ratito hablábamos de la convivencia y decíamos que el decreto plantea que cada escuela debe contar con un código de convivencia, con un acuerdo de convivencia y elaborar su plan de riesgo. La tarea del director o la directora es conducir esta elaboración participativa, mediar en los conflictos, supervisar los protocolos de cuidado, hacer que haya protocolos de cuidado. Por ejemplo, frente a un conflicto, lo que llamamos el emergente, lo que irrumpe en la escuela, es necesario que quien está en la conducción institucional active el protocolo que se acordó y promueva medidas reparatorias. La idea es no ir hacia la sanción punitiva si primero no se promovieron medidas reparatorias, ¿sí? El ministro de Educación, Sileoni, habla del límite, ¿no? El límite como cuidado. El límite como cuidado. Nosotros necesitamos trabajar el límite como cuidado, pero sobre todo necesitamos el abordaje pedagógico de todos estos elementos que estamos nombrando, ¿sí? Decíamos hace un rato sobre la infraestructura, el equipamiento, la gestión administrativa y que los equipos de conducción son responsables de todos estos elementos. Por eso tienen que velar por el mantenimiento, administrar fondos, supervisar registros oficiales y, por ejemplo, gestionar las reparaciones. Pero no solo eso. Por ejemplo, muchas veces les va a pasar que, siendo directores y directoras, también van a tener que gestionar recursos financieros. A veces llegan subsidios, a veces llegan fondos por un sistema que se llama CitraRed, ¿no? También es importante llevar un registro y una guarda de ese registro bastante pormenorizado. No ser, o en todo caso, ser cuidadosos y ser cuidadosas con la forma de registrar la administración de esos recursos. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias legales, de la misma manera que tiene consecuencias legales todo el proceso de, por ejemplo, gestionar los títulos, ¿no? En el caso de nivel secundario, todo lo que tiene que ver con la gestión de los títulos, mal hecho puede llevar a tener consecuencias legales para el director y la directora. Lo mismo sucede con la gestión de los recursos, sobre todo lo financiero. Así que a ser cuidadosos, a ser cuidadosas y prolijas con este tipo de administración y con las probanzas de la administración de esos recursos. Tati, acá cabe agregar la importancia del trabajo en equipo y la importancia de construir equipos de trabajo, como decía recién, y de trabajar con el otro en esto de poder siempre trabajar de a dos en la supervisión de, como decías vos, dinero, algunas cuestiones que tengan que ver con CitraRed, descansar en el trabajo del otro, y justo lo miro a Horacio Spickerman, que está justo acá en la pantalla, y yo digo, la importancia de tener recursos en nuestra escuela que nos acompañen en las gestiones, y por lo tanto, como director, generar esos equipos de trabajo, porque la escuela va construyendo bases, va construyendo pilares, que hace que podamos obtener esos fondos y luego rendirlos y aplicarlos como corresponde, y luego
hacerle el seguimiento como corresponde. Entonces, a veces el director está en innumerable cantidad de tareas y, por lo tanto, qué importante es poder construir equipos de trabajo para poder gestionar todas estas cuestiones que tengan que ver con equipamiento y, fundamentalmente, que la gestión administrativa sea prolija por una cuestión de, por supuesto, de tranquilidad, ¿no? De responsabilidad y de tranquilidad en esa gestión. Ahora que la escuchaba Laura, me acordé de que dentro de este ítem también está el uso compartido del edificio y de los equipamientos. Muchas instituciones... ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sí, y me acordé porque me acordé de una anécdota que vivimos en algún momento, pero bueno, aprovecho y digo, las instituciones que comparten edificio tienen que administrar los recursos del edificio, las instalaciones y todo lo que hay dentro de la escuela de manera compartida. Y ustedes me van a decir, ¿y qué se comparte? Todo. La norma dice que hay que compartir todo, salvo las cuestiones que tienen que ver con las trayectorias estudiantiles y las trayectorias docentes en términos de guardar, ¿cómo es que se dice? No me sale, me tildé la palabra cuando pensamos en el resguardo de la intimidad de las personas. Salvo esas cuestiones, todo lo demás se comparte. Todo lo demás. Se comparten computadoras, se comparten armarios, se comparten sillas, se comparte el techo, las paredes, todo. Por lo tanto, si compartimos edificios, a la mañana funciona una institución, a la tarde otra, a la noche otra, o en el mismo turno varias instituciones, tiene que administrarse todos esos recursos de manera colaborativa. La comunidad se extiende a las instituciones que compartimos el edificio, que compartimos el equipamiento. Hay varias resoluciones en relación al uso compartido. Una es del año 2005, hay otra del año 2017. Pero básicamente el decreto 2299, que es del año 2011, dice, se comparte todo, se administra de manera colaborativa. ¿Está bien? Eso es súper importante, es muy importante los acuerdos anuales y también es muy importante los encuentros periódicos, ¿sí? Donde quienes compartimos edificio, quienes compartimos la misma infraestructura, el equipamiento, nos podamos juntar periódicamente para ver cuáles son las necesidades y gestionar de manera conjunta. Y se incluye aquí también las previsiones relacionadas con el plan de riesgo, se incluyen las previsiones relacionadas con las emergencias climáticas, de servicio, etcétera. Se incluye la limpieza y el mantenimiento del edificio y por lo tanto el horario de los y las auxiliares de educación. En fin, todo lo que se atraviese el edificio y sus instalaciones debe ser trabajado de manera conjunta con los equipos de conducción de las instituciones que lo comparten. No es sencillo. Perdón. Sí. Tati, y acá debe velar la voluntad de trabajar con la otra directora o con el otro director. Acá las cosas funcionan si somos un equipo con otra escuela. Porque ya de movida, cuando no conformo un equipo con la otra directora para entender que todos los bienes son de la Dirección General de Cultura y Educación y que nosotros estamos para garantizar la educación de nuestros estudiantes, cada directora con los suyos, y por lo tanto todos somos garantes de la educación de estos estudiantes, de nuestros estudiantes, todas nuestras acciones deben partir de allí, de que entendemos que tenemos que trabajar a partir de acuerdos y de respetar los acuerdos y de generar una muy buena comunicación. Eso es sumamente importante porque en esto creo que la mayoría que hemos transitado o que hemos orientado a muchas directoras o que hemos acompañado a muchas escuelas, entendemos que los conflictos se atraviesan por la mala comunicación. Por lo tanto, esto que es tan importante de poder compartir un edificio, tiene que partir de un trabajo en equipo con el otro equipo directivo.
trabajar de manera consensuada, respetando los acuerdos, hablando, no porque no me dijo, entonces yo creo que me dejó y entonces la pala estaba en otro lugar y cuando yo llegué el vidrio estaba sucio y quedamos anotado que la verdad es que para eso tenemos que agotar las instancias de tratar de llevarnos bien, de respetar los acuerdos y entender cuál es nuestra única finalidad, que son los chicos. Totalmente. No, el edificio compartido es uno de los elementos que generan muchos conflictos, pero que, si como dice Laura, entendemos que la meta es la misma, que el objetivo es el mismo, quizá podamos transitarlo en un buen clima de trabajo. Yo por ahí vamos avanzando un poco con la hora y quería hacer hincapié en algunas líneas prioritarias, pero lo vamos a trabajar en otro taller, las líneas prioritarias, así que lo voy a pasar medio rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad educativa y democrática, pensamos en la línea prioritaria que habla de participación democrática y producción de lenguaje. Cuando hablamos de proyecto institucional, hablamos de la línea prioritaria que habla del fortalecimiento institucional, formación y acompañación de equipos. Cuando pensamos en la inclusión y la diversidad, hay una línea que habla de trayectorias educativas. Cuando hablamos del cumplimiento legal, pensamos en el desarrollo curricular, pero también en la educación para el trabajo y las vocaciones. Cuando pensamos en este acto educativo de manera integral, pensamos en el desarrollo curricular, la centralidad de la enseñanza y también en la articulación con la comunidad. Cuando pensamos en la convivencia y el cuidado, pensamos en la participación y la democracia y el fortalecimiento de las trayectorias. Y cuando pensamos en la infraestructura y la gestión administrativa, pensamos en la línea prioritaria que habla del fortalecimiento institucional. Y algunos autores que están relacionados con todo esto que venimos diciendo, recordemos que el material de este taller va a quedar linkeado en la descripción del video en el canal de YouTube, ¿sí? Así que mañana durante el fin de semana, cuando podamos dejar este video en YouTube, van a encontrar a pie del video el link para descargar el material. Es importante entonces pensar que no solamente estamos articulando normativa, sino que además estamos articulando o tenemos la posibilidad de articular con autores y autoras, tanto del temario, en este caso del concurso de directores, el concurso para titular de directores de secundaria, sino además con autores y autoras de los temarios de las pruebas de selección para directores, ¿sí? Por ejemplo, Flavia Terigi habla de currículum, trayectorias escolares y la inequidad, y destaca la importancia de atender la diversidad y el territorio en la enseñanza. ¿Cómo se relaciona con el decreto? Y cuando orienta a contextualizar el currículum y garantizar la inclusión de todos los estudiantes, y con la línea prioritaria del fortalecimiento de las trayectorias educativas y el desarrollo curricular. Fíjense que estamos articulando 4 elementos. El decreto, ¿sí? El autor al decreto y las líneas prioritarias. Pedro Núñez, que es otro autor que aparece en el temario, tanto de prueba de selección como de concurso, analiza las experiencias y las expectativas de los jóvenes en la escuela secundaria y resalta la necesidad de generar propuestas significativas para la vida juvenil. Se relaciona con el decreto cuando el decreto habla de potenciar la escuela como comunidad educativa democrática y el acto educativo integral que va más allá de la clase tradicional, y con las líneas prioritarias de participación, de trayectoria y de fortalecimiento. Nuestro canal de YouTube se llama Capacitación Docente 3A, lo mismo que nuestras redes sociales siempre. Tenemos un canal de WhatsApp también donde colgamos los materiales, que se llama lo mismo, Capacitación Docente 3A. Instagram se llama igual, Capacitación Docente 3A, y lo mismo con Facebook, ¿sí? Así que nos encuentran en todos lados con el mismo nombre. Miriam Feldenberg, que no está en el concurso de directores titulares, pero sí está en el temario de
de prueba de selección habla de las políticas educativas y las regulaciones y el derecho a la educación, y señala cómo las normativas garantizan igualdad y amplían derechos. En este sentido, encontramos la relación con el decreto 2299, cuando habla de fortalecer la idea de cumplimiento al marco legal, la conducción responsable y la gestión institucional democrática, y con las líneas prioritarias de desarrollo curricular, fortalecimiento institucional y trayectorias educativas. Flavia Terigi y Graciela Favilli abordan las prácticas de enseñanza y evaluación en las aulas heterogéneas y proponen herramientas para que la evaluación sea inclusiva e informativa. El decreto, la relación con el decreto lo encontramos cuando aportan a la inclusión en la autoevaluación institucional como forma de mejora, y lo relacionamos con las líneas prioritarias de la centralidad de la enseñanza, el desarrollo curricular, el fortalecimiento de las trayectorias educativas y la formación y acompañamiento de equipo docente. Flavia Terigi, Gabriel Brenner, Rafael del Campo se enfocan en trayectorias escolares, autoridad pedagógica, convivencia y participación estudiantil, y sostienen que la conducción escolar implica abrir espacios de diálogo y construir autoridad democrática. El decreto, o la relación con el decreto, lo encontramos porque refuerza los apartados sobre convivencia escolar, comunidad educativa y participación democrática. Las líneas prioritarias que se relacionan con esto son la de participación y democracia, de fortalecimiento institucional y trayectorias educativas. Acá vamos, ¿sí? ¿Habían leído el decreto 2299, este material? Cuéntenos cómo estamos hasta acá. Dedito, ahí va, dedito de María. ¿Quién más? ¿Vamos bien? Melanie dice sí, muy bien. Joya. Decirles entonces, volverles a decir que nosotras tenemos varias propuestas para acompañar en la formación de las y los docentes que quieren ejercer cargos de conducción. En este momento están por rendir del nivel secundario su primera instancia quienes están participando en el concurso de titularización. Y nosotros escribimos 3 documentos. Por un lado, compilamos los autores de la normativa con síntesis, citas y relaciones, así como presentamos recién la relación entre distintos aspectos. También hicimos un compilado de normativa, toda la del temario del concurso de directores, y también sintetizamos la normativa, establecemos citas que ustedes pueden tomar para las distintas instancias de evaluación, y establecemos relación entre unas y otras. También hicimos un documento que les traemos modelos, porque es difícil presentarse una evaluación, prueba escrita, texto argumentativo, sin haber nunca visto uno. Así que nos tomamos el trabajo y redactamos distintos modelos, hay como 15 o 16 modelos, para poder ponerlos a disposición y que por lo menos hayan visto tenido alguna experiencia, ¿sí? Con este tema. Por supuesto, estamos transitando diversidad de talleres, algunos que nos dedicamos a pensar la escritura, en otros que repasamos el temario. Hace poco estrenamos aula virtual, así que si se quieren sumar al taller no hay problema porque les podemos habilitar que sumarse ahora, pero también ver las clases pasadas, así que todo esto, digamos, recursos que pensamos con Laura para acompañar la formación de quienes se están preparando para ejercer como directores, directoras, secretarios, inspectores e inspectoras. También la semana que viene vamos a estar acompañando inspectores en su segunda instancia. Para todo esto nos pueden escribir, ¿sí? Nos pueden escribir a capacitaciondocente3a@gmail.com. Todo, ustedes nos mandan por mail y nos mandan un correo y desde ahí les contamos cómo seguimos. Y bueno, nos siguen en Capacitación Docente 3A por YouTube, por Instagram, por Facebook, por el canal de WhatsApp. Y dentro de poco vamos a tener novedades y sorpresas. Estamos preparando así como algunos festejos. Así que también les invitamos a festejar con nosotras, que nos sigan, que se
se suscriban al canal, que vieron todas esas cosas que ustedes ya saben de los distintos medios de comunicación, y además que nos comenten porque nos ayudan mucho a crecer en esta experiencia que estamos construyendo con María Laura. Bueno, y la Creo que semana no nos olvidamos nada más, ¿no, Laura? y también de las, no sé si novedades, pero la semana que viene sabemos que va a ser para quienes rinden el concurso una semana difícil, quizás de nervios, así que bueno, seguramente vamos a estar 2 días sentadas acá en una meet esperando a que vengan a charlar y a decirnos a ver cómo van, qué les pasa, qué necesitan. Estamos organizando mateadas de ansiedad, le vamos a decir. Sí. Vamos a estar a disposición para que ¿vieron esas preguntas de último momento? Bueno, vamos a habilitar un link para conectarnos, tomarnos unos mates y estar a disposición si necesitan charlar con alguien de lo que les pasa. Así que bueno, eso esperamos poder. Gracias a todos, gracias. Vamos terminando. Y nos El material está linkeado, ¿sí? En cada video van a... ¿Sí? Gente, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieran decir? Sí, Horacio. Hola, profe. Quería agradecerle a las dos, pero bueno, es muy rico lo que están haciendo ustedes y me quedó algo que no lo había visto de esta manera. Es un mandato de las leyes el reglamento. Me abre la cabeza de una manera. Posicionarme con esa frase de entrada me parece que eso abre una exposición. Es la entrada para cualquier exposición, me parece. Es un mandato lo que es el reglamento. Es así. Es así. No lo había madurado de esta manera. Te agradezco esa expresión. Buenísimo. Muchas gracias, Horacio, por estar siempre compartiendo. Gracias, Horacio. Ahí pregunta Evangelina si vamos a trabajar con régimen académico. También formo parte de los talleres de Evangelina y si querés escucharlo, verlo y todas las cuestiones, está colgado también en el canal de YouTube. Fue muy lindo lo que hicimos, me parece a mí, que hicimos lindo lo del régimen académico porque, bueno, trabajamos. El viernes que viene, María del Valle, es líneas prioritarias del nivel secundario 2024-2027. 17:30 en el mismo enlace que hoy. Me parece que no llegamos porque rendimos el jueves nosotras. Sí, pero nosotros apostamos a que le vaya bien y sigamos. Y ya empezar a preparar la segunda instancia. Ah, buenísimo. Nosotras vamos adelantándonos. Y ¿cómo es? Ay, se me fue, yo quería contarles algo. Bueno, se me escapó, ya me voy a acordar. Bueno. Es mi culpa que estoy siempre hablando. Sí, vamos preparando. Y ya tenemos preparada la capacitación para la segunda instancia, ya la tenemos casi del todo terminada. Sí. Esperamos encontrarnos. Bien, y eso quería decir, ahora me acordé, que esto que estamos preparando, estos talleres, nos suelen pedir quienes participan de otros, necesitaríamos sobre el decreto, necesitaríamos un taller sobre líneas prioritarias. Así que también, si ustedes consideran que hay algún tema que podríamos estar abordando en estos talleres, bienvenidos las ideas y bienvenidos las sugerencias, porque entendemos, o sea, nuestro objetivo es tratar de brindar lo que ustedes están queriendo, necesitando, esperando, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá, voy cerrando este video, ¿les parece?